Israel es una energía que está dentro nuestro. Entonces, Israel, desde el punto de vista cabalístico, es una conciencia muy específica que se relaciona directamente con Tiferet. ¿Qué es Israel? ¿Quién es Israel? Por supuesto que no estamos hablando del Estado de Israel. Israel es el corazón del árbol de la vida. La belleza del alma se llama Israel. El centro donde confluyen todas las energías espirituales es Israel. Israel es la conciencia que recibe la luz de Jehová Elohim para compartirla con los demás. Esa es la esencia de Israel. Recibir la luz del Padre y compartirla con los demás es la esencia de Israel. Por eso a Israel se le va a llamar también luz de las naciones. Por lo tanto, como primera idea importante, todo el que recibe la luz de Jehová Elohim y la comparte con los demás es Israel. Por lo tanto, vamos viendo que Israel tiene que ver con una opción, es una elección que uno hace interiormente, es un movimiento energético del alma. La palabra Israel se puede permutar en Yashar El, que significa directo a Él, entendiendo Él como Elohim, directo a Elohim. En una imagen se podría usar como una flecha que va directo hacia Elohim, directo al blanco. Por lo tanto, ser un hijo de Israel significa orientar la vida directo hacia el Padre para embellecer el alma. Surge la pregunta entonces, ¿qué tengo que hacer para caminar directo hacia Elohim? Y la respuesta desde la Kabbalah nazarena es anular el ego y guardar la Torá como la enseñó Yeshua. Esas dos grandes ideas serían como, en síntesis, el camino que hacemos para poder dirigirnos directamente hacia Elohim. Anular el ego y guardar la Torá como Yeshua la enseñó. Para esta tradición, Yeshua es la Torá viviente. Por eso es el camino hacia el Padre. En esta tradición cabalística, los textos aluden a una expresión de Yeshua que es: yo soy el camino. Nadie va al Padre sino a través de mí o por mí. Entonces, todo esto tiene que ver con esta idea de que si uno sigue el camino de Yeshua, que no significa que uno tenga que estar participando o militando en una religión cristiana específica, sino todo el que sigue el camino de vida de Yeshua, que es la Torá como él lo enseñó, entonces va directo hacia Elohim. Por eso decimos en esta tradición que todo el que tiene emuná en Yeshua y guarda la Torá como el Mesías la enseñó y la vivió, puede tener la certeza absoluta que va en el camino directo hacia Elohim. Es decir, que es un israelita, un hijo de Israel y una persona bella con su tiferet encendido. Recordar que israelita no es lo mismo que israelí o un judío, no es lo mismo. Israelita en términos bíblicos es sinónimo de hijo de Israel, que es lo que estamos hablando. Tiene que ver con la conciencia. Israelí es la persona que pertenece al Estado de Israel. Cabalísticamente hablando,
la sefirá de Tiferet se relaciona con la conciencia Mashiach de manera especial. Podríamos decir que el centro mesiánico, algunos lo llaman centro crístico, el centro mesiánico dentro del árbol de la vida está en Tiferet. Por eso, en los escritos nazarenos, a Yeshua se lo asocia con Tiferet. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, dice Shimeón, refiriéndose a Yeshua niño cuando fue presentado en el templo, dice: ahora, Adonai, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo que se vaya en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y Tiferet de tu pueblo Israel. En ese pasaje, este anciano Shimeón reconoce a Yeshua como el Tiferet de Israel. Esto está relacionado con un pasaje del profeta Isaías que vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, desde los primeros capítulos del texto de Lucas ya se está presentando a Yeshua como el Tiferet de Israel. Y como estamos viendo, Tiferet e Israel, Tiferet de Israel es como potenciar la idea, como darle más énfasis a la idea de estas dos conciencias que se unen, la conciencia de Tiferet, la conciencia de Israel, en ese centro energético. Por otro lado, el Evangelio de Juan, o Besorá de Yohanan, relaciona a Yeshua con Tiferet de la siguiente manera. Dice: y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su Tiferet, Tiferet que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. En ambos casos, en el texto de Lucas y en el texto de Juan, en ambos casos la palabra Tiferet es traducida como gloria. Yeshua es la belleza del alma de todo hijo de Israel. El alma más bella que ha pisado la tierra es la de Yeshua el Mashiach. Por eso, si lo imitamos, si lo hacemos nuestro modelo a seguir y si vivimos su enseñanza, vamos a poder eliminar todas las energías densas que envuelven nuestra alma, las klipot, y se podrá expresar la belleza con la cual Jehová Elohim nos creó. Entonces, es muy bonita esta idea porque en realidad cuando uno se une a Yeshua desde el punto de vista espiritual y uno quiere guardar su camino honestamente, va despertándose esta conciencia de Israel. El texto anterior de Lucas se relaciona con el siguiente texto del profeta Isaías, Yeshayahu. Te voy a poner por luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. La persona que desarrolla Tiferet, Elohim la coloca como luz para los demás. Es una persona que ilumina el camino de los demás con su palabra y con su forma de vivir. Entonces, imaginen lo bonito que es esto, que uno va trabajando su deseo de recibir, su deseo de compartir, esos dos deseos los va uniendo en este deseo único de recibir para compartir. Eso va transformando el alma, te vas convirtiendo en Israel y el Padre te coloca donde tú estás como una luz para que seas como un Mesías en el fondo, porque esto está aplicado al Mesías, pero en el fondo todo el que va desarrollando Tiferet, aunque no haya llegado
al grado de Mashiach aún, pero en la medida que se va activando la luz de Tiferet, el Padre va ocupando esa persona para hacer luz para las naciones, entendido como para tu entorno, para los demás que estás con él en tu trabajo, en tu familia, tus amigos, etc. Muy bonito entonces esta idea de cómo nos vamos poniendo al servicio de Elohim cuando nuestro Tiferet se activa. También en este texto de Isaías dice que Elohim te va a poner como una luz para mi salvación, dice. La palabra salvación es la palabra Yeshua. La palabra Yeshua contiene el nombre Yeshua. Por lo tanto, la persona que va desarrollando Tiferet se transforma en un canal de salvación, de la salvación de Elohim para todos. Entonces, salvación es la traducción de la palabra Yeshua. Y la salvación es una palabra que está relacionado con la victoria sobre nuestro ego. Eso es lo que nos salva de las situaciones. Cuando uno quiere ser salvado de una situación, ¿cómo es salvado? A través de vencer el ego que me está llevando a esa situación adversa. Entonces, una persona que empieza a desarrollar su Tiferet, también va siendo un canal de la energía de Yeshua, y la energía de Yeshua es la energía de la Yeshua, ¿cierto? La misión de Yeshua, su esencia energética de su nombre, tiene que ver con la Yeshua. Entonces, una persona que desarrolla Tiferet se va también transformando en el fondo en un salvador, en ese sentido. Por eso todo este centro energético tiene que ver tanto con la conciencia del Mashiach. Y ya sabemos que el Mashiach no solamente una persona, sino que es una característica energética que está presente en todo ser humano y que se va desarrollando en la medida que la persona va haciendo el camino. Por lo tanto, uniendo todas estas ideas que hemos conversado hasta ahora, podemos decir que la persona que activa el deseo de recibir la luz para compartirla, despierta la conciencia Israel y desarrolla Tiferet. Cuando desarrolla Tiferet, es colocado como una luz para el mundo y se transforma en un canal de la energía de Yeshua que trae salvación al mundo. Cuando la energía de Tiferet se activa, se despierta otra energía que es propia del Mesías. Se despierta la energía de la compasión y la misericordia. Esta compasión y misericordia relacionada a Tiferet se expresa en la ayuda a las personas para que hagan Teshuvah y vuelvan al Padre. Teshuvah es todo un proceso de vuelta a Elohim que tiene varios pasos, pero en síntesis es un proceso interior en el cual la persona vuelve su camino, un camino que iba contra Elohim, vuelve al camino de Elohim, entonces vuelve a recibir su luz. Esa es la Teshuvah. Entonces, la persona que va desarrollando Tiferet se va activando en su corazón este deseo de ayudar a las personas a hacer su Teshuvah. Está relacionado con el arquetipo del pastor que va en busca de las ovejas perdidas o extraviadas y les enseña el camino de vuelta a Elohim. Tiene que ver esta energía del pastor con el valor, con la seguridad, con la convicción, además de la misericordia y la compasión. Entonces también es una energía Tiferet que tiene una acción bien concreta en ese aspecto. Ahora, cuando se dice que Tiferet tiene que ver con
con ir a buscar a las ovejas perdidas para traerla al Padre, no significa que uno vaya a salir a la calle a convertir gente a algún movimiento. No se trata de eso. Se trata de ir a convertir obligadamente a alguien. Se trata de ayudar a las personas que están alejadas de Elohim y que quieren acercarse a Él y que no saben cómo hacerlo. Porque si yo en un arrebato de entusiasmo salgo a convertir personas que no quieren ser, que no quieren volver a Elohim, no tiene un sentido. No se trata de eso. Se trata de cuando uno va detectando, por ejemplo, que hay gente que quiere volver al Padre y no sabe cómo, o que tiene un problema en su vida, por ejemplo. Supongamos que tú conoces a alguien que tiene un problema y que tú ves que va por el camino equivocado. Eso te llevaría a ti a poder mostrar el camino. No a convencerlo, pero a mostrar. Por eso se requiere también valor, compromiso, emuná, seguridad en la palabra. En el sentido de no tener vergüenza. A decir, ¿sabes qué? A lo mejor te haría bien volver a Elohim. Estás orando, estás meditando, tienes tiempo consagrado o dedicado a tu espiritualidad. Eso es propio del pastor, de este arquetipo del pastor. Me refiero al arquetipo, no estoy hablando de un pastor de algún culto. Tiene que ver con una característica del Mesías, de la energía del Mesías. Y por último, uno de los símbolos principales asociados a Israel, a la conciencia de Israel, es el Maguen David. El Maguen David es la estrella de 6 puntas, o la estrella de David, que se le conoce también. El Maguen David es la unión de 2 triángulos, uno que se abre hacia arriba y el otro que se abre hacia abajo, se encuentran y conforman esta geometría sagrada que se llama el Maguen David. Cuando se unen estos 2 triángulos en el corazón de la persona, se forma el Maguen David en la persona. Y esto significa que se produce la unión del mundo espiritual con el mundo físico. Podríamos decir la unión del alma con el cuerpo, se alinea el alma con el cuerpo. Representa también la unión del Padre con el ser humano. Y representa también la unión del cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Entendido el cerebro derecho como aquel que se abre hacia el mundo espiritual y el cerebro izquierdo el que se abre al mundo material. Entonces, esta unión de la energía divina con la energía humana está representada en el Maguen David, que es una geometría sagrada que está también muy relacionada a esta idea de la conciencia de Israel. Entonces, el Maguen David simboliza perfectamente la conciencia y la misión del Mashiach: ser luz para las naciones, unificar lo divino con lo humano. La misión del Mashiach, que baja a la tierra a realizar la redención para unir al ser humano con el Creador. Toda persona que está haciendo ese trabajo de unir a una persona con el Creador, haciendo ese trabajo con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, en cualquier lugar, cuando tú estás haciendo ese puente, estás trabajando en la misión del Mesías. Está haciendo un Maguen David, se ha despertado el Maguen David dentro tuyo, entonces puedes unificar las 2 realidades, la espiritual y la física.
Uno puede ocupar el Maguen David, por ejemplo, cuando hace una meditación. Hay varias escuelas que meditan dentro de un Maguen David. Se puede hacer. Con la intención de esta unificación del mundo espiritual con el mundo físico. Maguen significa escudo. ¿Y qué es lo que hace un escudo? Protege. Más que un talismán para que me proteja de la mala suerte o de las malas energías, cuando uno empieza a desarrollar el recibir para compartir, se activa Tiferet, se activa Israel, se activa el Maguen David, toda esa energía funciona como una energía protectora a las influencias negativas que podamos tener en nuestro entorno, ya sea para que haya daño espiritual al alma o también daño físico. Por eso es un escudo de David, más que una estrella de David, es el escudo de David. Bien, lo voy a dejar hasta aquí y podemos dejar un par de minutos por si hay alguna pregunta relacionada con esto. ¿Es conveniente usar la estrella de David al meditar? En la tradición nuestra no la ocupamos como un elemento principal porque ocupamos cuando invocamos a la energía del Mesías, y te has fijado que yo digo y nos contiene a todos en ese momento, funciona como estar dentro de una gran energía que nos va a ayudar a subir. En el fondo vendría a ser lo que otras escuelas ocupan el Maguen David en ese momento o para ese objetivo, como para meditar dentro del Maguen David y que funcione como una protección o a que ayude a subir desde el mundo físico al mundo espiritual más elevado de Atzilut. Claro, se le da ese objetivo. Nosotros ocupamos más la energía de Yeshua para hacer ese mismo objetivo, pero se puede ocupar también si es que alguien lo quiere ocupar. ¿Cómo se entienden desde la Kabbalah nazarena los conceptos de misericordia y compasión? ¿Serían sinónimos? ¿Cuáles serían sus límites para no caer en un paternalismo, por ejemplo? La compasión es la energía que te permite sentir el dolor o el sufrimiento de tu prójimo. La misericordia es la energía que te mueve a hacer algo por tu prójimo. Son diferentes. Si tienes compasión y no tienes misericordia, te vas a quedar con la sensación de sentir el dolor del otro y vas a decir, oh, pobre de... y hasta ahí nomás va a llegar la energía. No va a haber una salida. Es la misericordia la que permite hacer lo que se llama obras de misericordia. ¿Han escuchado ese concepto? Obras de misericordia son acciones concretas. Por ejemplo, darle pan al que tiene hambre, darle agua al que tiene sed, vestir al que tiene frío, etc. Obras de misericordia. Entonces, la misericordia se relaciona con el hacer, la compasión se relaciona más con el sentir la empatía, sentir el dolor del prójimo. ¿Aumenta el magnetismo al trabajar Tiferet? Sí, por supuesto que sí. Tiferet es el centro del magnetismo de nuestro campo energético. Se relaciona, aunque no es el corazón, pero se relaciona con el corazón, y el centro de energía del corazón es el más potente campo electromagnético que tenemos en el cuerpo. Y eso también se expresa como un magnetismo virtuoso, en el sentido de que es un magnetismo que atrae gente, atraes las personas por tu virtud.
Entonces, y los atraes como para que tú dices, oye, conocí a Miriam y me encantó cómo era Miriam y es una persona tan feliz, tan positiva y todo, una serie de virtudes, y dice, yo quiero ser como ella. Entonces, eso empieza a atraer a gente hacia ti. Eso viene de Tiferet.